Por fin llegó ese esperado fin de semana donde Aston Martin se confirma como referente de la zona media, al menos en circuitos de alta carga aerodinámica. Los dos pilotos puntuaron y Fernando Alonso terminó quinto por delante de Verstappen, Hamilton, Antonelli, pilotos que todos esperábamos que estuvieran en la pelea. Hoy lo vemos aquí en Data Performance F1. Muy buenas, Chemi. Por fin una alegría que esperábamos todos aquí en Data Performance y sobre todo los aficionados a Fernando Alonso, los que confiaban en Aston Martin. Las mejoras parece que funcionan en los circuitos para los que van destinados. Vaya que sí funcionan y vaya que sí mejoran. Han puesto al coche donde no esperábamos esta temporada. Cuarto coche, detrás de McLaren, detrás del Ferrari, detrás del Mercedes. Y con el pilotos de Ferrari, de Mercedes, fuera. Hamilton y Antonelli detrás. Y nos ha quedado Alonso en P5, tanto en quali como en carrera. Una gran actuación, un gran fin de semana, casi irreal. Que ves los datos y todavía sorprende incluso más con lo que ha podido hacer este fin de semana Aston Martin y el gran paso adelante que ha podido dar en tantos sitios que no esperábamos nunca que pudiera dar. Vamos a ir viendo los datos, pero es que una de las claves han sido las evoluciones que han terminado de completar este AMR 25 antes de lo que tenemos como parón veraniego en agosto. La primera parte la probaron en Spa-Francorchamps, un circuito totalmente diferente, como veníamos diciendo estas semanas pasadas, y lo han terminado de completar con los últimos detalles y sobre todo la alta carga aerodinámica, que es la configuración que hay que llevar para el Gran Premio de Hungría. Este se puede decir que es el principal y mayor cambio entre el Aston de Bélgica y el Aston de Hungría. El Aston de Bélgica era un coche de Low Downforce al comienzo, que probaron de sacar mucha ala para intentar muy rápido en el primer y tercer tramo y no les trabajó. Ese fue el gran problema que encontraron en Bélgica, que buscaron ir muy rápidos en el primer y tercer tramo y sufrir un poco en el sector 2, y ese coche iba muy bien en el primer y tercer tramo, pero el segundo tramo era increíblemente malo, al punto de que no pasaron a la SQ3 y se quedaron en SQ2. Buscaron un setup de medium downforce, porque evidentemente en Bélgica no puedes colocar un high downforce, y el coche fue incluso peor, porque la recta ganó mucho menos, fue mucho más lento, y el tramo central tampoco fue tan bien. Pero aquí pusieron el tramo de high downforce, pusieron todo el ala, incrementaron el ángulo de ataque del ala trasera, el ángulo de ataque del ala delantera con esa nueva versión del ala delantera, que sí que permitía más carga, y todo fue totalmente diferente. Los problemas ya no existían, las fortalezas estaban ahí, incluso aumentadas, y el coche fue otro. Totalmente fue otro. Si tú aumentas la carga que generas en el eje delantero con ese nuevo alerón delantero que incorporaron en el Gran Premio de Bélgica, si no lo acompañas con más carga que produzca la parte trasera, el coche queda desbalanceado. Y por eso era tan incontrolable en Spa-Francorchamps. Pero aquí en Hungría, como podemos ver, ese main plate y el alerón trasero que es más vertical, se nota claramente cómo sí que tiene una configuración de mayor carga aerodinámica para el Gran Premio de Hungría, demostrando que funcionó mucho mejor. Y pasó de hacer la peor clasificación en su historia, Aston Martin, en seco, a ser el referente de la zona media una semana más tarde, ganando a los dos Red Bull, por ejemplo, porque quedaron delante de Max Verstappen. Sería complicado encontrar una quali mejor de Aston Martin que esta bien combinada, incluso en potenciales, porque luego la Q3 fue bastante diferente con esa llegada del viento y el empeoramiento de las condiciones. Tenías a Stroll P3, Alonso P6. Stroll P3. O sea, es algo totalmente increíble de manera general cómo ese coche había ido tan bien. Entre los dos había una décima en el sector central, porque Stroll hizo la segunda vuelta de Q2 y Alonso no la hizo. Alonso directamente pasó con la primera vuelta de Q2 a Q3, algo impensable hace muy poco tiempo.
Y se encontraron con los McLaren delante, pero con el Ferrari y el Mercedes en ritmo. 15-1 para Russell, 15-2 para Leclerc, 15-2 para Alonso. Cuarto coche, ya no solo quinto, cuarto coche, porque Red Bull estaba muy atrás, estaba por detrás del Racing Bull, por detrás, a la altura incluso del Sauber. Un coche increíblemente bueno. El problema que tenía Spa y aquí no había, ese coche se basaba en las alas. Lo vimos muy claro en Spa. El coche tiene un comportamiento de suelo bastante pobre que depende demasiado del ala. Entonces, si tú le quitas el ala, pierde rendimiento. Si tú le metes más ala, gana rendimiento. Es lo que hemos visto durante mucho tiempo. Ese Aston Martin pierde mucho rendimiento en la curva, en la recta sobre todo, porque tiene mucho drag. Y en Spa, cuando intentaron bajar el ala, vieron que no iba. Y aquí han metido más ala, tanto delante como detrás, y ha ido. Y luego se ve sobre todo muy claro en las vueltas comparativas con otros coches, que es súper increíble. Con Russell, por ejemplo. A nivel de Mercedes. Fíjate, estabas en la centésima. Gana Alonso la primera parte, lo pierde luego, sobre todo en paso por la 2 y salida hacia la 4, pero es que estás todo el rato en centésimas acumuladas. Es muy, muy, muy cerca, prácticamente cero. Aston Martin ha llegado a nivel del Mercedes, que es lo que dices. Es un gran paso. Eso es estar en el duelo por la cabeza. Claro, si tú estás al nivel del Mercedes o al nivel del Ferrari, cerca del McLaren, es que estás ganando a todo lo que es la zona media. Y su máximo rival en esta clasificación fue Bortoleto con el Sauber. Pero es que tan solo en 2 curvas Bortoleto fue más rápido que Fernando Alonso. En el resto estuvo todo el rato detrás de Aston Martin. Fíjate en la vuelta, sobre todo salida de la 2 que era un poquito mejor para Bortoleto, pero es que el resto de la vuelta era muy bien. La primera curva sale mejor Alonso, la parte final muy bien Alonso, en curva muy, muy igual, y Aston Martin a 2 décimas por delante o 3 por delante del Sauber, que era un rival duro en Silverstone. Hay que tener en cuenta que este Sauber no es el Sauber que consideramos todos que es el último equipo. Ahora hay coches mucho peores como el Alpine, pero el Sauber ha demostrado de que ha estado bien y Aston Martin ha demostrado un gran rendimiento este fin de semana. Gran actuación en clasificación por parte de Aston Martin. Los 2 pilotos, es que estamos hablando de Fernando Alonso, que quedó quinto, pero es que los 2 pilotos estaban ahí. Stroll tercero en vuelta potencial, sexto en vuelta real en la Q3, por lo tanto, la tercera fila de la parrilla fue para Aston Martin y ahora, después de un buen rendimiento a una vuelta, había que conseguir convertirlo en puntos el domingo. Ahí empezaban, tercera fila de la parrilla y todo por decidir, porque si estás de referencia de la zona media, las dudas que nos entraban era, ¿van a aguantar los neumáticos? ¿Van a agarrarse al grupo de cabeza? Y sobre todo, ¿van a poder defenderse de lo que tienen por detrás? Verstappen, Hamilton, Antonelli, que deberían de terminar de alcanzarles. Esas eran las preguntas con las que llegábamos a la carrera del domingo, ¿no, Chemi? Y era la duda que yo me podía plantear. ¿Esto es real? ¿Esto es así? ¿O es que realmente el coche va mucho mejor y había dado un gran extra respecto a la clasificación? Pues no fue real, fue totalmente real. Y se ve clarísimo, Alonso en ritmo de 70 vueltas, P6. Y te tienes delante a Norris a 8 décimas, a Russell a 7 décimas, a Leclerc a 5 décimas, Verstappen con 2 paradas, que se vio clarísimo, por ejemplo, la comparativa entre Piastri y Norris, un piloto que va a 2 paradas, Piastri, otro que va a 1 parada, Norris, 2 décimas y media, la diferencia estuvo en eso, en ese extra que te daba en ritmo total para una vez más. Entonces, lo que marcaba aquí mucho era Alonso, había dado un gran paso adelante. Fíjate ese 29-7, porque realmente Aston Martin Alonso no había utilizado el DRS en toda la carrera. Y es algo que le mete muy, muy arriba, con un gran ritmo del sector central 29-3. Y es que la lucha contra los de delante es simplemente espectacular. Pero es que todavía es más espectacular cuando vamos a ver ahora
la comparativa que hubo contra Norris, contra Russell y contra Bortoleto. Es algo increíble. Respecto a Norris, que es la tenemos aquí mismo, ritmo general había unas 7 décimas, primera parte de la carrera, hasta la vuelta 32, que él también va en su línea de carrera, porque para antes el McLaren que Aston Martin, había hasta la vuelta 32 una diferencia de 7 décimas, que había 3 décimas en el primer tramo, otras 3, 4 décimas en el segundo tramo y 0 en la zona final. Pero ya fíjate, llegando a la 4 hay 1 km por hora, llegando a la 12 hay 3 km por hora, llegando a final de recta meta y 4 km por hora. Fíjate con esto. Luego, en la parte 2, en el momento en el que hace Norris la parada y Alonso sigue, evidentemente tiene un mega undercut que le crea una diferencia de 2,5 segundos en 8 vueltas, otros 20 segundos. Y la parte final hablamos de una diferencia de 5 décimas entre el McLaren y el Aston Martin, que son de 3 décimas en el primer tramo, otras 3 en la parte central y 0 en la parte final. Te decía, fíjate en la diferencia que hay en la recta, porque es que tú ves la comparativa en ritmo de los dos coches y simplemente espectacular. Simplemente es algo. En la curva va prácticamente igual, la diferencia está en 0. Podemos ver en la curva 1, en la 2, toda la zona de la 4, de la 5 para la 8, pero en el momento en el que Aston Martin acelera, la gestión de energía que había colocado era tan baja, o era tan reducida, que todo el tiempo que le mete a Norris está en recta. Toda la diferencia que está perdiendo con Norris, con el McLaren, está en recta. En la aceleración, por encima de los 250 o 220 km por hora. Eso es a partir de esa línea de 220 km por hora donde el McLaren va ganando más velocidad que el Aston Martin. Y eso se puede deber un poco a la configuración, pero sobre todo es que parece la entrega de potencia total. Sí, es que esto es potencia. Solamente fíjate la salida de la 3. Hasta que empiece el cuadrado está en 0. Y hasta después del cuadrado es cuando Norris empieza a acelerar más. Porque puede ir a fondo ahí, puede tener más velocidad. En la 4 va un poquito más largo de acelerador. En la salida de la 10, por ejemplo, en la 9 también va mucho más rápido. Todo está en recta y no hay más que hablar en el final de la vuelta. Alonso acelera un poco más tarde, pero es que es capaz Norris de tener toda esa diferencia en la recta en el primer tramo. O sea, todo lo que había entre el McLaren y el Aston Martin está en la recta, no hay nada en la curva para atrás. Es una diferencia realmente loca. Esto puede deberse a que Fernando Alonso estrenó un nuevo motor en Bélgica y veía que era inútil usar todo el rendimiento de la unidad de potencia, sabiendo que no le iban a pasar por detrás. Él, claro, si la utilizaba, tampoco iba a estar más adelante. Entonces, al fin y al cabo, está también ahorrando kilometraje y exigencia de motor, que es algo que dijo él en las entrevistas. No he rodado yo, bueno, Drugovich sí, en los entrenamientos libres, pero han hecho el mínimo kilometraje posible, porque tan solo dio una vuelta a parrilla, mientras que otros pilotos hacen 2 o 3 pasos para probar cómo está la pista, y han ido ahorrando muchos kilómetros, porque después del parón llegará Zandvoort, que tampoco es tan exigente el motor, pero luego llegan carreras donde sí que tienes que apretar, como son Monza y Azerbaiyán. Totalmente, ahí vas a tener que meter mucha potencia. Y aquí se veía, estuvieron rodando todo el fin de semana con menos potencia, sobre todo en la carrera, en la cual sí que fueron bien, pero en carrera, evidentemente, había mucho menos potencia. Todo eso es recto. Todo donde está perdiendo Aston Martin respecto a McLaren en la recta. Fíjate en estaba. O sea, eso respecto a McLaren. Vamos a ver cómo quedaba la comparativa con Mercedes, con Russell. Ya habíamos visto que en clasificación estaba al nivel de las balas de plata. En carrera se queda un pelín más atrás. Lo que hace sobre todo Russell, que al ir a 2 paradas, en el tiempo en que Alonso hace la primera parada, Russell ha hecho 2. Entonces nos encontramos una primera parte de carrera que es hasta la vuelta 20, que están los dos más o menos en igual de condiciones, aunque Alonso empieza mucho más tranquilo, con más calma y con más gestión. La carrera, luego vemos una segunda parte de carrera, que es la segunda tanda de Russell, donde él sí que ha podido tener un coche mucho más rápido porque ha hecho un step down, mientras que Alonso sigue con neumáticos usados con bastante degradación. Eso nos lleva a que el primer tramo había una diferencia de 6 décimas, en la central hay una diferencia de segundo y medio,
Y luego la parte final de la vuelta, quitando la 46 y la 52, donde Alonso empieza a decentar y a colocar temperatura en el neumático de manera progresiva, el delta está en cero. El delta está en cero a nivel que todo esto de manera combinada nos da una diferencia de 3 décimas. Y si vemos dónde está el tiempo, en la primera parte de la vuelta nos encontramos 3 décimas en el sector 1 y el sector 2, la parte final, incluso otra vez de cero, y ahora es más rápido Alonso. Evidentemente, cuando Russell coloca un neumático nuevo, baja sus tiempos un segundo, por eso pasa de 0,6 a 1,5. Pero cuando los dos van en igualdad de condiciones que con el duro, Alonso está rodando en 28, Russell en 24, que hay 3 décimas en el primer tramo y un 0,08 en la zona central y 0,02 para Alonso en la parte final. ¿Ves dónde están las diferencias en una vuelta representativa entre ellos? Y te puedes encontrar todo con lo mismo. Llegando a la recta, el final de recta que tiene 2 décimas el Mercedes por todo el drag y por todo lo que ha conseguido Alonso y Aston Martin, en este caso Mercedes, en recta. Son esas 2 décimas. En el paso por la 2 y camino hacia la 4 hay otras 3 décimas. Y luego, sí que puede ir un poquito más rápido Russell porque anticipa, mantiene mucho más gas en la entrada en la 4. Alonso corta mucho antes, pero es que la parte final Alonso recupera. Y aunque la 11 también es capaz de pasar mucho más fácil el Russell, Alonso recupera al final. ¿Qué nos dice esto? Lo mismo. Más drag para el Aston Martin, más gestión, más calma en el paso por la 3, en la 4 y en la 11 y sobre todo con mucha más importancia de proteger posición. ¿Podría haber ido más rápido el Aston Martin de lo que ha ido este fin de semana? Posiblemente sí, había margen. ¿Lo ha necesitado o no? ¿Está más cerca de lo que ha mostrado en la realidad? Sí. Este fin de semana sí. O sea, es impresionante lo que ha hecho y lo que se ha guardado. Pues vamos a ver quiénes eran sus verdaderos rivales, cuál era la pelea de verdad de Aston Martin. Y ahí tenemos la comparativa entre Fernando Alonso y Bortoleto en la carrera del Gran Premio de Hungría. Sobre todo la carrera con Bortoleto lo que nos encontramos son una zona, dos partes muy estables, pero con varios steps. Hay una parte inicial de carrera que lleva una diferencia de 8 segundos, pero tú ves el ritmo y una décima entre los dos. Alonso pierde el primer tramo, pero luego lo recupera en segundo y tercero. Sin embargo, hay un step ahí desde la 14 a la 20 que sí que es capaz de conseguirle más tiempo. Lo mismo más tarde entre la 52 y la 58 y lo mismo entre 64 y la 70. A nivel de ritmo había una décima, es decir, los coches estaban muy cercanos, es decir, Alonso estaba controlando mucho el ritmo de Bortoleto y como hemos visto, había más ritmo en el coche de lo que mostró. La carrera fue más fácil de lo pensado porque ese coche no dependía del neumático, era propio del setup, era propio del coche, es decir, Alonso ha dado un gran paso adelante en ritmo de carrera porque lo que consigue en clasificación no es algo que no pueda mantener en carrera y si hubiera querido, hubiera podido incluso reducir distancias con clasificación como hemos visto anteriormente, con esa entrega de potencia y con ese modo motor y sobre todo lo que se ha podido ver en el caso de Bortoleto es que ha controlado la carrera como ha querido. Y luego tenemos aquí los puntos de step, que es donde esas zonas, esas 3 grandes zonas donde se distancian las 2 líneas, que es donde se puede notar la diferencia. Lo podemos ver de mejor manera en la comparativa de la vuelta entre Alonso y Bortoleto. Bortoleto es el verde más clarito, sí que está cerca de Fernando Alonso, pero a la que se encuentra con las curvas se va hacia atrás. Y es que Alonso estuvo controlando en todo momento ese margen, no le dejó llegar a la zona de DRS y por lo tanto el Sauber no pudo pelear en ningún punto con el Aston Martin la posición. Aston Martin controló en todo momento y Alonso controló en todo momento el gap. Y si hubiera necesitado ir más rápido habría ido. Aquí se ve clarísimo. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, pues voy a la 4 un poco más rápido, mantengo en la 5 y desde ahí ya a final de la vuelta con calma. Te voy haciendo lo que haces tú. Eso es simplemente espectacular lo que consigue. Y esto nos recuerda también a otra carrera donde ya terminaron abrazados Alonso y Bortoleto, donde parece ser que Fernando le debe una cena a uno de sus pupilos, porque no hay que olvidar que está representado por la agencia de Fernando Alonso, y
lo que parece que se está convirtiendo ya en tónica habitual en el duelo de la zona media, la rivalidad Alonso-Bortoleto, Chemi. Tal cual. Es algo totalmente impensable, ¿eh? Sobre todo para Alonso, que Bortoleto estuviera tan adelante y pudiera hacer este rendimiento tan bueno. Pero es que Sauber ha mejorado. Aston Martin ha vuelto a vivir después del inicio tan gris que tuvo, vuelve a vivir. Y es el gran paso adelante que tienen los dos. Lo que nos queda ahora muy claro con todo esto es que ha llegado un punto en el que Aston Martin, sobre todo, tiene lo que los pilotos dicen: el coche ni me lo toques. O sea, el coche que hay aquí, haz mantenimiento, pero ni lo toques, porque va perfecto. Aceléralo como quiero, responde en entrada como quiero, en la zona trasera se mueve como quiero, la velocidad es lo que quiero, es muy competitivo, ni lo toques. Lo hemos visto, el coche con un high downforce, cuando puedes meter ala delantera y trasera, cuando depende más el ala que el suelo, porque no hay importancia del drag, porque es la contrapartida, tú metes ala, pero quitas velocidad en recta, que aquí el Aston Martin ya se dio una vuelta, era el segundo coche más rápido en recta, sin DRS, ha aguantado bastante bien, se podía ver que este coche es bastante competitivo. La cosa no depende del neumático, ya no depende de la vuelta mágica de Quali. La Evo de Gran Bretaña y la Evo de la delantera de Bélgica, que era para Hungría, pero se adelantó para hacer pruebas en Bélgica, ha restado la importancia del neumático nuevo. Ahora es con un coche estable. Y esto nos lleva aún cada vez más claro a que es el quinto coche, y en la medida en que se pueda reproducir estas condiciones, en la medida en que se pueda poner ala sin miedo al drag y que pueda trabajar en estas condiciones, el coche va a ser competitivo. Y eso es lo bueno, que no solo hoy. Tenemos a memoria rápida. Carrera, por ejemplo, Zandvoort es un circuito que tengo muy poca recta, muy poca zona de adelantamiento, y sobre todo tengo mucha parte delantera. Esa ala delantera puede funcionar espectacular, porque va a meter el coche en la curva y la parte trasera le va a responder bien. Monza puede sufrir, hay que bajar en Zandvoort, en Azerbaiyán lo mismo, Singapur, otra carrera clave, otra carrera que puede ir bien. En la gira americana, la clave va a ser Cota, lo que puede hacer, y sobre todo la bajada de downforce que provoque la altitud de México, porque va a ir con el setup de Hungría, pero va a trabajar como Monza, ese es el problema. En Interlagos también puede ir guay, en Las Vegas bastante mal, porque es un circuito de gas puro y hay que bajarla. Y nos puede quedar también la carrera de Qatar, incluso la de Yas Marina, como puntos clave. Es decir, zonas clave de la segunda parte de Aston Martin va a ser Hamburg, va a ser Singapur, puede ser México, puede ser Qatar y puede ser Yas Marina. En esas 4 o 5 carreras, Aston Martin puede volver a repetir. En el momento en el que sean capaces de reproducir este rendimiento sin tocar ala, o por lo menos bajando el ala, pero que el coche responda, que es el problema, que tú bajas el ala, el coche pierde rendimiento porque el suelo no produce lo del ala, es donde puede perder esa opción. Por eso decía Alonso, podemos tener 4 o 5 fines de semana como estos, que nos cae de temporada. Carrera como Azerbaiyán, carrera como Monza, carrera como Las Vegas. Una carrera estilo Cota, tengo dudas. ¿Cómo va a ir ahí el coche? Circuitos de que importe mucho la velocidad en recta va a sufrir. Pero lo bueno es que no va a sufrir tanto como el año pasado, evidentemente. Hay coche, los otros han parado, estos están quinto equipo y cada vez va a ir mejor. Quinto equipo, sextos ya en el Mundial, y hablabas de algunas carreras claves. ¿Se puede soñar con algún podio? Porque te pongo en situación. Singapur, en la temporada 2023, la mejor del Red Bull, fue la única cita donde fueron mal y fallaron. Y el Red Bull ya no es ese coche tan competitivo y ya le hemos visto, por ejemplo, aquí en Hungría detrás con Verstappen. Por lo tanto, ya te colocas, digamos, quinto. Si Singapur, que hay altas temperaturas y alta humedad, a pesar de ser de noche, eso no le va a beneficiar a Mercedes, te quitas a otros dos. ¿Podemos soñar con un podio en un circuito donde Fernando Alonso ya ha ido muy bien y puede haber incidentes? Que venga al podio va a depender de Russell y de Leclerc, básicamente. Verstappen tiene un coche muy crítico, ya lo era, ahora no, digamos, lo vimos este fin de semana, en zonas donde no importa la curva rápida y lo que importa sea la curva lenta. Singapur
puede ir bastante horrible. Ya lo fue, sería normal que fuera mal. Zandvoort tiene mucha parte delantera. Ahí el Red Bull debería ir bien. En circuitos de México, por ejemplo, también puede ir bien, pero habrá que verlo. Circuitos donde el Red Bull no vaya, el Aston Martin va a ir. Entonces, cuando el Aston Martin vaya, entre comillas, te puedes quitar el Red Bull del medio. Ahora bien, el problema va a ser qué pasa con Russell y con Leclerc. Si ellos fallan, o si falla McLaren, o dos, el podio es posible. Si ellos fallan, ahora mismo no está en el coche de Aston Martin, porque para estar en el coche tienes que ser el segundo coche. Y no está tan cerca. Pero habrá que verlo en estas siguientes carreras. Es decir, es posible. Pero es Puntos debería ser posible. La quinta posición tiene que ser posible. Williams cada vez tiene menos opciones de seguir en esa posición, porque puede venir tanto Sauber como Aston Martin fuerte por él. Pero llegar al podio, una posición de base de Aston Martin va a ser la quinta sexta. Necesitas que fallen dos por delante. bueno, mejor estar ahí luchando por la quinta posición que no por la décima, porque si fallan y ocurre alguna ventana de oportunidad como tuvo Hülkenberg en Silverstone, eres tú el primero del grupo para poder subirte al cajón. Lo veremos a la vuelta del parón veraniego. Mientras tanto, vamos a seguir analizando lo que ha ocurrido en esta primera mitad de la temporada de 2025 de Fórmula 1. Dejadnos en comentarios lo que os ha parecido el Gran Premio de Hungría y la actuación sobre todo de Aston Martin y de Fernando Alonso, que es de lo que hemos estado hablando en este vídeo. Ya sabéis, suscribiros para apoyar el canal, compartirlo con todos los fans de la Fórmula 1, porque aquí traemos la información que usan los ingenieros y os las explicamos a todos vosotros.